pasado 22 de marzo, la cruz situada en la dársena de Portu del municipio de Baracaldo fue atacada, fue derribada por el grupo abertzale Ernai, según su propia información y la información de la que disponemos a través de los medios de comunicación también. La cruz de la dársena de Portu se colocó en recuerdo de los 96 vascos y no vascos, vilmente asesinados en el barco prisión Cabo Quilates por elementos criminales de las milicias republicanas que cometieron esta masacre. Crimen que también se cometió en otro barco prisión, el Altunamendi, atracado en Erandio. La Cruz de Aspe también fue atacada en su momento. Todas ellas víctimas inocentes de la guerra civil, víctimas inocentes de crímenes de guerra, que es lo que fueron esas ejecuciones extrajudiciales, esos asesinatos. Bien, las políticas de memoria del Gobierno vasco se residencian en el departamento de la señora Artolazábal y por eso le solicitamos esta pregunta. Yo también, como usted bien sabe, pedí una reflexión en el Consejo de Dirección del Instituto de la Memoria y de la Convivencia, Gora. Ahora se la pido a usted, Instituto de la Memoria y de la Convivencia. Esto supone un ataque a la memoria y a la convivencia y por eso queremos ver cuál es la postura de su departamento en relación con la restauración, rehabilitación, recolocación de la cruz. Es urgente hacer algo. Si no se hace nada, se le dará la razón a la intolerancia agresora de los causantes del derribo de esta cruz. Usted nos dirá. También denunciamos, como usted, sin paliativos, el derribo de la Cruz de Baracaldo y otras acciones similares llevadas a cabo por Ernai con nocturnidad y alevosía. Los municipios vascos, en colaboración con Gogora, están retirando todos los símbolos franquistas utilizando criterios históricos y democráticos. En ocasiones, utilizando similares criterios, la mejor opción es la resignificación de estos símbolos o lugares de la memoria. Y esta opción es especialmente razonable en determinados casos. Resignificación desde criterios democráticos y métodos democráticos. En este panorama irrumpe Ernai, la organización juvenil de la izquierda abertzale, haciendo su particular aportación. Ernai ha vuelto a utilizar los métodos que ellos mismos dicen haber desterrado. Denunciamos cualquier tipo de sabotaje, denunciamos toda actuación que no se haga de manera democrática, con luz y taquígrafos y en base a acuerdos municipales, y denunciamos estas actuaciones realizadas a través de la imposición y de la violencia. Dicho esto, quiero subrayar que la política de este Gobierno en relación a las víctimas producidas en la guerra civil ha sido siempre de respeto y de memoria. La base de datos de Gogora de las personas fallecidas a causa de la guerra incorpora en sus diferentes apartados a todas las personas que perdieron su vida en la contienda, estuvieran en el bando franquista, sublevado, o en el bando de la legalidad democrática republicana. Y ya lo denunció el lehendakari Aguirre al principio, el primero que lo denunció, y en los últimos años el lehendakari Urkullu. Las muertes producidas en aquellas cárceles fueron asesinatos injustos. Y hoy lo reitero yo, como responsable de las políticas de memoria del Gobierno vasco. Condenamos aquellos asesinatos. La democracia es y debe ser capaz de reconocer a todas las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y actuaciones antidemocráticas, también las producidas en la retaguardia republicana durante la Guerra Civil. Pues por eso mismo habría que reponer la cruz. No era un símbolo franquista, era un símbolo religioso. A veces, señora consejera, desde el Gobierno vasco actúan en estos temas como con miedo, con el freno de mano echado. Y estamos hablando de víctimas inocentes, de víctimas de crímenes de guerra en la guerra civil. Es decir, y vuelvo a decir, el pasado mes de marzo, a través de ese acto de Kale Borroka, se procedió al derribo, pero al derribo que era el ultraje al símbolo religioso de un monumento, al recuerdo, a una cruz. Eso es lo que se procedió, eso es lo que fue más allá de un derribo, ¿no? Fue un ultraje, ¿no?, a un símbolo que compartimos muchos en este país, muchos cientos de miles, ¿no? El derribo de la Cruz del Cabo Quilates supone una afrenta a los ciudadanos a la convivencia democrática por varias cuestiones.
Es un desprecio a la memoria histórica, porque las víctimas de los asesinatos del cabo Quilates y del Alturamendi tienen derecho a ser recordadas. Las naciones tienen que asumir su historia, con sus glorias y sus fracasos. Y ese fue un fracaso clamoroso. Lo que allí sucedió fue un fracaso, fue un crimen, y los inocentes deben de ser objeto de memoria. El derribo de la cruz supone una agresión incalificable a los sentimientos más profundos de cientos de miles de vascos y un atentado, además, que también usted es responsable, a la libertad religiosa y a su gestión. Conocemos muchos a personas que han ido a esa cruz recordando a su padre, a su abuelo o a su hermano y la han derribado. Significa también ese derribo un desprecio al patrimonio artístico-cultural. No es el yugo de las flechas, es una cruz. Y nosotros, señora Artolazabal, tenemos una cruz en nuestra Ikurriña. Bueno, no, dos. O sea que es un símbolo para todos que, desde luego, se debe restaurar. Permítame, señor Barrio, que traiga a colación dos artículos del proyecto de ley de memoria histórica y democrática de Euskadi que está en este momento en proceso de negociación en este Parlamento. El artículo 1 dice textualmente: el objeto de esta ley es la regulación de las políticas públicas para la memoria histórica y democrática de Euskadi con el fin de promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal y familiar, social o colectiva de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, sindicales, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura. De todas las personas, señor Barrio. Nosotros no hacemos diferencia entre las víctimas. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer. No tenga la menor duda. Y en el artículo 25.3 establece que las administraciones locales de Euskadi, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada de todos los elementos contrarios a la memoria histórica de su localidad. En el caso que nos ocupa, la competencia es municipal y yo le reitero mi posición y la del Gobierno vasco. Condena sin paliativo a todos los sabotajes y actos de violencia, criterios y métodos históricos y democráticos en la retirada o la resignificación en función de las circunstancias.